Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Jessica, enseño español a extranjeros hace ya varios años y en este video vamos a ver qué habilidades necesitas tú para convertirte en un instructor o una instructora de español para extranjeros. Antes de empezar, si no han visto este otro video, se los recomiendo. En ese video les cuento por qué es una buena opción enseñar español a extranjeros y si tal vez ustedes podrían empezar a hacerlo. Lo primero que necesitas es tener un buen dominio del español. Si tú eres nativo del español, si naciste en Colombia, en México, en Ecuador, en Chile, Argentina, etcétera, pues este punto ya lo tienes cubierto. Pero si tal vez el español no es tu idioma nativo, entonces asegúrate de tener un nivel alto para poder enseñar. También es importante que si tú eres nativo como yo, pues entonces tengas en cuenta un poco la ortografía. Que tu ortografía sea decente. Obviamente todos cometemos errores de ortografía en algún momento, pero tener muy en cuenta que todo lo que tú enseñes debe tener una excelente ortografía. Número 2, el conocimiento de la cultura. Y aquí no solo hablo del lugar donde tú vives, sino tener en cuenta que esas costumbres que tú tienes probablemente sean diferentes en otros países de habla hispana. Es decir, por ejemplo, en mi caso que soy colombiana, las costumbres de Colombia pueden ser diferentes a las costumbres de México, pueden ser diferentes a las costumbres de España. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también debes tener en cuenta pues que los estudiantes de pronto quieran aprender sobre alguna festividad que no se hace en tu país. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es en México que hacen o que celebran el Día de los Muertos y que es una celebración bastante grande y aquí en Colombia no se hace. Eso no quiere decir que yo no incluya esta celebración o esta festividad o no hable de eso durante las clases, no, al contrario, hay que hablar de las festividades y de las celebraciones de cada país hispano. Obviamente no tienes que saberte pues de memoria todo lo que se celebra en cada país hispano, en cada región, porque esto pues creo que nadie se lo sabe, pero sí tener una noción de que esto pasa, que mis costumbres no son las únicas, que la forma en la que yo hablo, que mi cultura no es única, sino que pues en los otros países hispanos también pues hay diferencias. Número 3, tener empatía y paciencia. Si enseñas español a extranjeros, pues seguramente en algún momento te va a pasar que el estudiante no te va a entender o que el estudiante te va a hablar en su idioma nativo y tú vas a quedar así como que, ¿qué me estás queriendo decir? Esto es normal y por eso yo siempre les digo que se acostumbren a hablar únicamente en español durante las clases para que los estudiantes también se esfuercen en comunicarse en español durante las clases y pues eso haga que haya una comunicación en el idioma que se quiere enseñar, que es el español, y en el idioma que el estudiante quiere aprender, que pues también es el español. Y que si en algún momento el estudiante no te entiende, pues no hay problema, vuelves a explicar. Y si no entendió de nuevo, pues vuelves a explicar otra vez y lo explicas de otra forma y así muchas veces hasta que el estudiante pueda entender. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente y eso es fundamental al momento de dar clases, ¿ok? Entonces, de verdad, mucha empatía. Es una persona que está aprendiendo un idioma diferente, una cultura diferente, que puede que se le dificulte, que puede que necesite más de una explicación, si me hago entender, o sea, que tú le expliques más de una vez. Entonces, bueno, nada, empatía y paciencia. Número 4, creatividad. ¿Por qué? Porque durante las clases pues debes crear el material que vas a usar en la clase. Eso puede incluir canciones, puede incluir lecturas, puede incluir juegos, etcétera. Y tú eres el encargado o la encargada de tener la creatividad para usar tal vez la gramática del español y crear juegos, crear actividades para los estudiantes. Número 5, flexibilidad. Puede que en algún punto tú prepares un tema para la clase, pero te des cuenta que durante la clase tal vez el estudiante no entendió el tema anterior necesario para esa clase, entonces puede que te tengas que devolver, o puede que el estudiante avanzó muy rápido en ese tema
y puede que necesites como continuar con el tema, ¿sí me hago entender? Entonces nada, hay que ser flexibles en las clases de español. Número 6, organización. Seguramente en algún punto llegarás a tener muchos estudiantes, ese es el objetivo. Entonces, desde el principio, desde el primer estudiante, yo te recomiendo que tengas tal vez, bueno, yo lo hago en un documento de Excel donde voy anotando el nombre del estudiante, la nacionalidad, primera clase, segunda clase, tercera clase, etcétera. Y ahí voy anotando más o menos lo que vemos en cada clase y si el estudiante tiene tarea o no tiene tarea, etcétera. Y sí, comentarios en general sobre la clase para que después, al momento de yo preparar las clases, entonces pueda ir a ese Excel y pueda ver como todo el recorrido del estudiante, ¿sí? Todo el historial de las clases, lo que tal vez es necesario volver a ver, etcétera. Número 7, conciencia intercultural. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les mencionaba antes, que tu cultura no es la única hispana. Me explico, hay diferentes acentos, ¿sí? Mi acento es diferente al acento de alguien de Argentina, al acento de alguien de México, de España, etcétera. Y porque un estudiante llegue a la clase diciéndome yo me llamo, no quiere decir que yo le vaya a corregir y le vaya a decir no, esa no es la pronunciación correcta, para nada, porque está usando otro acento. Eso es completamente normal. Número 8, tecnología. Si vas a dar clases de español para extranjeros por internet, es indispensable que sepas manejar un computador, que seas hábil con las herramientas informáticas. Esto porque vas a tener que programar clases, que hacer videollamadas, etcétera. Entonces es importante que sepas muy bien el manejo de todas estas herramientas tecnológicas. Número 9, motivación personal, que tú quieras enseñar español a extranjeros. Y más allá de tal vez ver en esto una oportunidad de generar ingresos en otra moneda como el dólar, que también es una opción, pero más allá de eso es importante que te guste enseñar, que te guste la idea de hablar con personas de diferentes culturas, de conocer esas culturas de esas personas, pero sí que tú quieras de verdad enseñar español, enseñar tu cultura, tu lengua, tus costumbres, etcétera. Y por último, el conocimiento de las herramientas de enseñanza. Y en este punto me refiero a los libros, a saber cómo usarlos, cómo usar el libro del alumno, el libro del profesor, preparar las diapositivas, saber cómo prepararlas, cómo crear una clase, cómo planificarla, etcétera. Todo eso es muy importante pues para poder dar las clases de español. Entonces, si tú quieres empezar a enseñar español de la manera correcta, yo te invito a unirte a mi taller online que se llama De Hispano a Profesor, donde te enseño paso a paso a convertirte en un excelente instructor o instructora de español para extranjeros y tener éxito en esto. Entonces, al registrarte, accedes inmediatamente a la grabación del taller, que dura aproximadamente hora y media, y también recibes acceso a un bono que es súper bueno, que es todas las diapositivas ya listas para empezar a dar clases, también los libros que yo uso con los audios, con el libro del profesor, el libro del alumno, todo, y documentos en PDF, también de actividades, de gramática, en fin, o sea, de verdad, muchísimo. Entonces, si a ti te interesa, pues te dejo el link de pago en la descripción. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te ayude, espero que te sirva. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo video, ¿vale? Chao, chao.